Carmen. Página 79. Desde la página 78, la última frase que dice Teresa, y de la página 79, los dos primeros párrafos. Muy bien. Teresa acabó bañada en llanto, porque ya veía a su hija encerrada en un palacio, pero la tristeza se le enfumó de pronto, al día siguiente, cuando Sancho empezó a gastarse los 100 escudos en cosas para su casa y su familia. Mientras tanto, Don Quijote estuvo más de un mes en la cama sufriendo por las viudas y los enfermos, los huérfanos, a los que dejaba sin ayuda. Sancho visitaba a su amo diario, porque se moría de ganas de volver a los caminos y visitar castillos y matar gigantes. Muy bien, ¿por qué elegiste este paso? Porque a mí me ha llamado mucho la atención que me gusta que Don Quijote estuvo en la cama sufriendo por las viudas. Porque hay gente que a lo mejor que está que Don Quijote se preocupó también por las viudas, y a mí me ha gustado eso. Muy bien, el sentimiento de preocupación por los más débiles, ¿no? Muy bien. Pues, ¿alguien quiere decir algo con respecto a Luisa? José Romero, José Ramón, Nayara El Dani y también. Daniel, sí. Josito, no te olvides más. ¿Luisa? Que estoy de acuerdo con la Carmen porque es bonito porque llora por ellos, pero por otra parte es triste porque está llorando por ellos. Claro, siempre que te preocupas por una persona, pues sufres con una persona que no sabes nada. ¿José Romero? Señorita, que yo también estaría triste y yo ayudaría a esa familia. Muy bien. ¿José Ramón? Si yo de grande fuera sido rico, le fuera a ayudar a esa Si familia. hubiera sido. Si hubiera sido rico, fuera a ayudar a esa Les familia. hubiera ayudado. Hubiera ayudado. Muy bien. ¿Nayara? Que si alguien que tú quieres llora, pues tú también con ese sentimiento que pues tú también lloras porque le quieres y por eso lloras. Muy bien, sufres con él. ¿Daniel? A mí me acuerda que a las escaleras morí la tía basura sin querer y yo tenía pena de salva. Pasamos, nos queda Ramón y acabamos. ¿Ramón? Página 84. El cuarto párrafo. En el puto diablo. Sí. Venga. Puto diablo, ¿y ahora dónde vas a encontrar a Dulcinea? Se preguntaba a sí mismo. Eso quisiera saber yo. Se respondía como si estuviera hablando con otro. Pero dime, Sancho, ¿no es verdad que tu amo está loco? Claro que lo está, porque toma los molinos por gigantes y las ventas por castillo. Entonces, ¿por qué no te aprovechas de sus locuras para engañarle? ¿Y cómo le engañó? Pues diciéndole que la primera labradora que te encuentre es la señora Dulcinea de Toboso. Muy bien. ¿Por qué elegiste este trozo, Ramón? Porque a mí no me ha gustado que con el que estaba hablando con Sancho, era el otro, a mí no me ha gustado que le diga a Sancho que le engaña a Don Quijote. Que a mí no me ha gustado que le diga que la primera que vea a la labradora que le diga que es Dulcinea. A mí no me ha gustado eso. ¿Tú crees que no se debe engañar? Muy bien. ¿Alguien quiere decir con respecto a lo que ha dicho Ramón? Daniel. Luisa. Daniel. A mí tampoco me gusta que me engañen y a otro que le engañen. ¿Tú
crees que son los deberes. ¿Carmen? Que yo estoy de acuerdo con el Ramón porque está mal no manera una persona. Muy bien. ¿Luisa? Que creo que está mal y también que está aprovechado de como no está loco. ¿Y tú qué opinas de eso? Que no se vea. Muy bien. Hemos terminado la tertulia por hoy. Pensamos a ver qué páginas podemos leer para el próximo día. Hasta la 100. Ahora yo preguntaré opiniones y las votaremos. Hasta 105. A ver, pensamos. Daniel, ¿tú tienes una opinión? Dime. De 91 a 100, otra posibilidad ya la dais. De la 91 hasta la 105. Hasta que saca un capítulo. Bien, a ver, votamos. 91 a 100. 91 a 100. 91 a 105. Para el próximo día leemos de la 91 a la 105. Si le dan la opinión hasta el 90 hasta 100, yo opinión hasta la 100. Muy bien. A ver, cerramos los libros y los cuadernillos, los dejamos encima de la mesa, los sentamos. Ahora uno por uno iremos volviendo por el orden que diga la señorita en nuestro sitio y diremos a las señoritas que nos den su opinión sobre lo que han visto, lo que han oído, cómo les ha interesado y si queréis hacer